En este video vamos a ver algunas aplicaciones de una función ampliamente conocida, que es la función range. La función range se traduce en español como alcance o intervalo, y lo que hace es regresarnos una secuencia de números de acuerdo con un número y un intervalo asignados. Esta función puede ser representada de las siguientes formas. Una forma sería pedirle a la función que me genere un intervalo que inicie de 0 y termine en el número que asignamos. Y otra forma sería indicar el número en donde empieza, el número en donde termina y de manera opcional el número de pasos que brincará el conteo. Veamos un ejemplo. En el shell de Python escribimos range y entre los paréntesis el número 5. Y al correr el comando, la función nos regresará un intervalo definido que inicia en 0 y termina en 5. Un ejemplo práctico muy utilizado en programación es utilizar la estructura del ciclo for, escribiéndolo de esta forma. Para cada elemento valor dentro de un intervalo de 0 a 5, solicitamos imprimir en pantalla el valor actualizado. Cuando corramos el código, observarás que se generó una secuencia de valores impresos de 0 a 4. Recuerda que en programación el 0 también es contable. También puedes utilizar esta función para generar listas numéricas en Python, escribiendo list y entre los paréntesis range de 10. Esto nos va a generar una lista de 10 elementos que inicia en 0 y termina en 9. Esto lo podemos comprobar utilizando la función len y copiando la instrucción anterior dentro de los paréntesis. Si asignamos ahora dos argumentos dentro de la función range, que inicia en 5 y termina en 10, lo que observamos ahora será una secuencia de 5 valores que iniciará en 5 y terminará en 9. También podemos utilizar números negativos dentro de la función. Podemos escribir que inicie en -5 y termine en 0. Esto podría ser de gran utilidad si se trabaja con funciones matemáticas que cambien en dirección y sentido. Ya vimos cómo generar una lista numérica usando range. Ahora si decimos que la secuencia inicie en 10 y termine en 20, obtendremos una lista de 10 elementos que inicia en 10 y termina en 19. Por último, repasemos ahora ese tercer argumento de la función, que es el número de pasos que brincará el conteo. Si tuviera una lista larga, por ejemplo, que inicie en 50 y termine en 100, y solo quisiera ver parte de sus valores, puedo indicar que me imprima un valor por cada 100 pasos dentro del intervalo. Observaremos todos los números que Python consiguió regresarnos de acuerdo con esa condición. Todos ellos con 100 unidades de diferencia entre ellos. Una limitante de la función range es que solamente es capaz de trabajar con números reales de tipo entero. Si por ejemplo intentamos imprimir valores entre dos números decimales como desde 0.2 a 2.4, lo que nos regresará Python será un type error, indicando que el tipo de dato float es incorrecto. Existen formas de manipular estos decimales utilizando funciones de redondeo para poder utilizar estas cifras convertidas a valores enteros. Esto último lo veremos más adelante en próximos videos. Antes de finalizar, me gustaría que hagamos una pequeña implementación de la función range en un programa que nos solicite imprimir la suma del valor actual más la suma de los elementos anteriores de una lista, cuyos elementos son múltiplos de 2 hasta llegar a 20. Primero necesitaremos crear una lista. En una variable llamada lista1, crearemos nuestra lista de 10 elementos que van de 2 a 20. Después necesitaremos guardar las sumas anteriores en un contenedor. Para ello crearemos una variable llamada conteo, el cual tendrá un valor inicial de 0. El siguiente paso es ver la forma de acceder a cada elemento de la lista mientras se actualiza el conteo para poder realizar la suma. Para ello utilizamos el ciclo for, diciendo para cada elemento i dentro del intervalo del número de elementos de mi lista, obtenido por la longitud de la lista 1, decimos que el conteo será igual a la suma de su valor actual más el elemento en turno de la lista 1, definido por la variable temporal i. En la siguiente línea vamos a imprimir el resultado de la suma, y finalmente salimos del ciclo para imprimir en pantalla la suma total de la lista. Corramos el programa y analicemos el resultado. El primer valor impreso corresponde a la suma del primer elemento más el valor que hay en el conteo. Esto es igual a la suma de 2 más 0, igual a 2. El segundo valor impreso corresponde a sumar 4 más 2, igual a 6. El tercer valor es la suma de 6 más 6, igual a 12. El cuarto valor es la suma de 8 más 12, igual a 20. Y así sucesivamente hasta llegar a la suma de 20 más 90, igual a 110. Bueno, hasta aquí terminamos con la lección de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas de más contenido interesante. Nos vemos en un próximo video.